Feliz día para los padres, a los que no alcancé a saludar. Que el Señor les bendiga en este día tan especial. Y como hoy es el Día de Padres, vamos a hablar de los papás. Y quiero contarles más que una anécdota, es un recuerdo muy vivo que tengo de mi papá cuando yo tenía escasos 12, 13 años. Y en ese momento tuve una conversación con mi papá muy especial, y era acerca de la responsabilidad que yo debía asumir como hermano en medio de 14 más. Entonces fíjense que eso no era más que una conversación, sino un discurso. Eso era como un manual de instrucciones para un hijo. Pero lo que me llama, y aún recuerdo muy vívido que mantengo, es la forma en que él ejercía su rol como padre. Y de esa forma yo pude entender la importancia de contar con la presencia del Padre por un lado, pero también con su consejo y con su dirección para la vida. Seguramente algunos de ustedes habrán pasado por alguna situación similar o la habrán vivido tal cual, y reconocemos la importancia del papá, no solamente en aquellos tiempos, sino hoy día, ¿cierto? Y eso nos ayuda a entender un poco el tema que vamos a trabajar en el día de hoy a través de la predicación. Con eso en mente los invito allí al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y como ustedes bien saben, Deuteronomio es un libro muy importante para la vida de Israel, pero también para la práctica cristiana. Básicamente, mucho de nuestra labor como creyentes, pero también como padres, se fundamenta en lo que está escrito en Deuteronomio. Entonces es un libro que es muy aplicativo para nosotros los padres en el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Esto es un discurso que está dando Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a extractar en lo posible algunas características del liderazgo paternal, un liderazgo sano y bíblico. Por eso el título de la predicación le he puesto Discurso para Padres. Allí tenemos el título, si lo alcanzan a ver, es como para que centremos un poco la atención. Discurso para Padres. Entonces vamos a estar allí en el capítulo 6 y vamos a leer. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que te juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba
aprueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor le juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. Versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. O sea, hay una breve descripción del Evangelio en términos generales: liberación, encuentro, salvación obviamente y justicia de Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios y Padre, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos bendigas a través de la lectura, Señor, de la reflexión y de la exposición. Dispón los corazones, Señor, de todos nosotros para honrarte, Señor, para obedecerte, para cumplir todo lo que tú nos has mandado, con alegría, pero también con entendimiento. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la Biblia, una de las imágenes de gobierno que utiliza el pueblo de Israel para referirse a Dios es la de Dios como Padre. Una imagen que habla de la soberanía, de el compromiso, de la fidelidad, del amor de Dios para con su pueblo. Entonces, esta imagen la encontramos a lo largo de toda la Biblia, como otra imagen que ustedes ahora estarán estudiando, me imagino, que tiene que ver mucho con la casa. Fíjense que es allí donde Dios comienza a gestar grandes cosas. El contexto de este discurso de Moisés, es el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida a Israel, y está dirigido a los jefes de las tribus. Es decir, esto es un discurso para papás. Las tribus estaban conformadas por familias, y las familias eran las encargadas obviamente de impartir la instrucción, y por eso la importancia del padre, no solamente en este texto, sino la importancia del padre en las familias cristianas hoy en día. Y si nos fijamos un poco en la lectura, vemos que la característica, la cualidad de este discurso es su didáctica. Moisés repite mucho qué es lo que tienen que hacer. Pongan en práctica los mandatos, los preceptos, los mandamientos que el Señor les mandó, que les dijo. Fíjense que esa es la forma en que Moisés le está enseñando a su pueblo, específicamente a los padres de hogar, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo. Por eso allí en los versículos 1 al 3, Moisés en la introducción simplemente está dando a conocer el contenido de la enseñanza. Y del versículo 4 al 25, Moisés les explica cómo ha de ser esta enseñanza al interior del hogar. Y si nos fijamos un poco allí, en estos primeros 3 versículos, Moisés está definiendo el rol del padre, el campo de acción del padre y la responsabilidad que tiene el padre allí para que ejerza y tenga éxito en un liderazgo como padre, pues, y como conquistador. Y fíjense algo bien importante en este texto. En este caso, el papá no está llamado a ejercer un rol de tipo militar. Y eso es un rol que algunos fuimos, entre comillas, afectados, dicen por ahí. Pero tampoco su campo de acción es una zona o área de batalla. Y uno esperaría que fuera así, pues porque van a conquistar la tierra prometida. Y la responsabilidad del padre tampoco consiste en la de ejercer, digamos, ese rol propiamente como de alguien que se prepara para el combate, sino todo lo contrario, hay algo muy extraño.
Porque el rol al cual está llamado el varón aquí es precisamente hacer un papá. Su campo de acción va a ser el hogar y la responsabilidad es la de ser un maestro. Fíjense qué cosa tan curiosa. Van a conquistar la tierra prometida, van a encontrar grandes desafíos allí y el Señor los prepara como papás en la casa y como maestros. Es decir, es en el hogar, es al interior del hogar en donde Dios mismo va a comenzar a gestar las grandes obras, los grandes cambios, los grandes procesos de su intervención para la humanidad. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús vino a una familia. Jesús comienza todo su ministerio al interior de la familia y el libro de Hechos comienza exactamente al interior de las familias. Por eso la importancia del rol del padre al interior del hogar. Ahora bien, ¿qué necesita un padre para ejercer este rol que tenga éxito, que logre alcanzar el propósito con el cual Dios lo ha llamado? Y básicamente lo encontramos en el versículo 3, y aunque el 4 también lo dice, y es cuando dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Es decir, para alcanzar ese propósito, ese objetivo, todo padre, todos nosotros los que estamos al frente del hogar, debemos ser unos escuchas obedientes. No solamente escuchas, sino que es una escucha obediente, alguien que escucha la palabra del Señor, pero la pone en práctica. Por eso, en este pasaje, en estos 3 versículos, Moisés los está preparando al padre para que ejerza más una labor pastoral, que sea un pastor y maestro al interior del hogar. Y eso nos remite mucho allá a la parte de los ministerios en Efesios, es decir, la íntima conexión entre maestro y pastor están íntegras o integradas a la vida de nosotros como padre. Y esto es lo que lo autoriza para ejercer un liderazgo efectivo, de tal manera que se constituya el padre más en un mentor, en alguien que se haga acompañar desde la escritura misma, más que en un general de tropa. Y nosotros tenemos y cargamos mucho de nuestra historia, de nuestro pasado, modelos paternales que han sido para algunos frustrantes, traumáticos, etc. Pero el Señor nos está diciendo que el liderazgo de nosotros debe ser mucho más de tipo pastoral, más que un comandante de una tropa. Y cuando se ejerce este rol de una manera entendida, el resultado es que va a traer al hogar estabilidad, va a traer dirección, bienestar y orden, porque es la palabra de Dios la misma que está rigiendo el destino de este hogar. Por eso la importancia del rol del padre al interior del hogar. Eso es lo que nos dicen estos 3 primeros versículos. Allí pronto me están acompañando un poquito con las diapositivas para que no me distraigan ustedes. Ahora bien, de los versículos 4 al 25, Moisés orienta al padre cómo desarrollar esa capacidad de liderazgo. Y fíjense que Moisés no les está enseñando las condiciones necesarias para que hagan las cosas correctas, sino para que sean el tipo de personas correctas. Eso es una diferencia muy grande y muy importante. Moisés no les está enseñando las condiciones necesarias para que hagan las cosas correctas, sino para que sean el tipo de personas correctas. ¿Estamos de allí de acuerdo? Muy bien. Están ustedes muy atentos hoy. Por eso, del versículo 4 al 9, Moisés orienta al padre en cómo mentorear a la familia, y esto consiste en un discipulado de interiorización de la palabra de Dios por medio de llamadas, de exigencias, garantías e invitaciones a que todos los miembros de la familia se involucren de manera íntegra y efectiva al modelo de familia
y de sociedad que Dios está construyendo. Fíjense las palabras que allí encontramos, si usted me acompaña, del versículo 4 al 9, únicamente, prácticamente la primera palabra de cada verso. Escucha, en el 6, grábate, en el 7, incúlcaselas, en el mismo 7, háblales, en el 8, átalas, después llévalas en tu frente, escríbales. Es decir, esa es la forma en que Moisés les está diciendo que más que una memorización de la teoría o del dogma, esa misma palabra del Señor tiene que ser llevada a la práctica. Y todas estas palabras están íntimamente ligadas a la vida, a todo lo que ocurre en la vida, a todas las actividades de la vida, para que sean puestas en práctica durante toda la vida. Y eso es importante porque de esta forma somos preparados para actuar en un círculo de influencia que comienza en la familia, al interior del hogar, se extiende a la familia y llega a toda la sociedad. Y eso es algo bien interesante, porque donde se gesta todo este movimiento de alcance, de misión y evangelismo es en el hogar. Ahora bien, en los versículos del 10 al 19, Moisés caracteriza la enseñanza o el discipulado familiar que consiste en la práctica de la fe. Estos versículos están muy ligados a los anteriores. Y en ese sentido, enseña y define que la fe consiste más en recordar las grandes proezas o intervenciones que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Y la triple exigencia que allí encontramos en el versículo 13, fíjense que ese versículo es clave para entender un poco lo que es la práctica de la fe al interior del hogar. En el versículo 13, cuando dice: teme al Señor, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Y esto nos dice que una fe bien entendida, correctamente ejercitada, pone al Señor en el centro de la vida del hogar y fuera de él, que debemos honrar su carácter, que debemos reconocerle por lo que Él es un Dios santo, celoso. Él tiene unas cualidades o unas particularidades con las cuales Él nos llama a adorarle y a rendirle honor. Y por eso la importancia de lograr entender aún por qué hacemos eso. A veces pensamos que nuestra función como padres es enseñarle a los hijos y que ellos logren entender, pero va mucho más allá, porque el versículo 18 lo define. ¿Para qué hacemos todo esto? Y dice que es para hacer lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Es decir, la vida al interior del hogar, el rol que ejercemos, el testimonio de la familia, es para que hagamos lo recto y lo justo, lo bueno, delante de los ojos del Señor. Y ya en los versículos 20 al 25 sobresale una característica muy especial del liderazgo del padre, y es que el padre debe convertirse en un experto contador de la historia bíblica, y de tal forma que cada vez que el padre habla sobre la historia bíblica, empodere a los hijos. Allí lo vemos de los versículos 20 al 25, no lo leo nuevamente con el ánimo de no extenderme en la lectura. ¿Y por qué lo digo? Incluso esta semana no, yo ya venía con esta idea hace unos meses y tal vez años. Tengo, para quienes no saben, tengo dos hijas, una de 10 que recién cumplió y otra ya de 19 años. Y uno, obviamente, pues por estar en el ministerio, uno respira y come Biblia todo el tiempo, todos los días. Y tener hijos en un hogar así, uno a veces se pregunta: ¿estaré haciendo bien la tarea? Lo que les digo, lo que les enseño, ¿sí estará bien? ¿Me estarán entendiendo? Y de un tiempo para acá he estado pensando seriamente cómo yo le enseño a mis hijos, y especialmente a la más pequeña, la fe. ¿Cómo le hago entender que lo que está escrito en la Biblia
tiene sentido, no solamente para comprender quién es Dios, sino para su vida misma. Y me he dado a la tarea de preguntarle a ella, hija, hasta el día de hoy cuéntame, como quieras, con tus palabras, ¿qué has entendido de la Escritura? ¿Qué te ha quedado en todos estos años de vida familiar y de iglesia acerca de la Escritura? ¿Qué has entendido? Ella me explicaba unas cosas y todo. Y yo le dije, hija, vamos a hacer no un ejercicio, pues porque estaba diciendo esto no es una tarea ni mucho menos, pero sí dije, mira, yo quiero enseñarte la Biblia para que la entiendas toda, de manera tal que tú te ubiques en dónde estás, qué pasó antes, qué está sucediendo ahora y qué te esperará cuando el Señor venga. Y en una noche, pues ahí en la cama con ella, oramos y comenzamos le expliqué la palabra, no me demoré más de 15 minutos. Y, hija, ¿lo entendiste? Y yo, sí, papá, yo lo entendí. Ya, bueno, me alegro mucho, gloria a Dios, Señor, por eso. Al otro día que salíamos, íbamos en el carro y le pregunté, hija, ¿tú te acuerdas lo que te dije anoche? Y yo, sí, y me acuerdo muy bien. Y yo, sí, cuéntame. Y yo, sí, tú me dijiste que la historia comenzaba aquí, por esta y esta razón, a través de estos personajes, y sucedió esto, estoy en tal parte y me espera esto. Cuando ella me dio esa respuesta, con una sola noche, yo le dije, ese es el camino a seguir en la formación de la fe en ella. Y cada vez que tengo la oportunidad para ir, le hago nuevamente la pregunta, a ver si ha captado el sentido de lo que le dije, y me lo repite. Y eso ha sido una forma de ayudarle a entender que la fe misma, más que un conocimiento, es que ella vaya interiorizando el sentido de la fe misma. Y estos versículos 20 al 25 son exactamente eso, que nos ayudan a que nosotros como padres nos convirtamos unos expertos en contar la historia bíblica, de manera tal que ellos sean empoderados en la fe, más que en las prácticas que uno quisiera ver en ellos. Y por eso, aunque a nosotros nos parezca un tanto aburridor, monótono, repetirle a los hijos la misma historia bíblica vez tras vez, a eso estamos llamados nosotros. Que nosotros como padres les estemos repitiendo la historia bíblica, que por implicación ellos son abrazados, son empoderados con esto, les guste o no les guste, porque eso es una preocupación que nosotros tenemos. ¿Será que repitiéndole todos los días lo mismo, que ore, ya hizo el devocional, que vamos a la iglesia, que leamos la palabra, que haga esto, que haga lo uno o lo otro? A veces uno dice, ¿será que sí estaremos como cumpliendo la labor como padres en ese sentido? Y en eso confiamos, que el Señor está haciendo no solamente la obra de ellos, sino que nos está utilizando a nosotros para que ellos puedan crecer en la fe, ellos puedan ser edificados en el conocimiento del Señor y puedan vivir para la gloria del Señor. Y estos versículos del 20 al 25, que ustedes los leerán después en su casa, después del partido, ¿qué nos dicen? Que es un aporte para enseñarles a nuestros hijos que las historias que vivimos al interior del hogar no son individuales. Parte de la problemática que nosotros tenemos hoy como padres es que están enseñando a nuestros hijos y nosotros nos estamos creyendo ese cuento de que la vida es solamente para mí, que yo soy el que tengo pues el privilegio, yo soy responsable por mi vida, yo soy el único que en verdad importo en casa, que yo vivo para mí mismo. Esto nos dice todo lo contrario, que nosotros formamos parte de una historia mayor, y es una historia comunitaria. ¿Qué significa esto? Que para bien o para mal, nosotros nos nutrimos de la familia a la cual pertenecemos, ya sea en casa o en la iglesia. Por eso es que nosotros, estando en la casa como en la iglesia, actuamos como si fuéramos eso, como una familia, en la cual nosotros allí nos nutrimos de ella, vivimos con ella, trabajamos por ella
y adoramos con ella. Y esa es la importancia de que nosotros al interior del hogar podamos estar tan conectados con la vida eclesiástica, con la escritura, con todas aquellas disciplinas que nos ayudan a entender y a crecer como familia de Dios. Pero lo importante, y como les decía hace poco, es que todo esto tiene una finalidad como tal, un propósito con el cual Dios nos ha llamado, y lo encontramos allí en el versículo 25, y es bien curioso, ¿no? Porque siendo un discurso, Moisés lo explica todo, cómo hacerlo, y al final nos dice la finalidad, y dice, y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor, nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Nosotros los padres nos angustiamos y nos afanamos en muchas ocasiones por hacer de nuestros hijos una réplica perfecta de nosotros, de que aún nuestros hijos nos superen en todo, de que los hijos sean los perfectos. Y la Escritura nos dice que la finalidad y el propósito es que ellos sean declarados justos. Y me acuerdo una vez en una predicación, cuando estaba en el Rey de la 33, y hablaba con unos padres y les decía que la frustración más grande que uno podría acarrear como padre es que los hijos aún no llegaran a entender y comprender el sentido de la fe. Más que darle todo lo que necesitan, más que proveerles, que es como lo normal. El hogar tiene eso, es que ellos puedan vivir y entender la fe, vivir para el Señor. Y ese es nuestro gran desafío, esa es nuestra gran responsabilidad, ese es el rol como padres, que ellos puedan entenderse desde la familia como pueblo de Dios. De manera pues que, a manera de conclusión, podemos decir que el rol del padre como mentor, que el hogar como el campo de acción del padre y la responsabilidad que tiene de convertirse en un gran narrador de la historia bíblica, requieren que el padre, o que nosotros los padres, nos ejercitemos en las 3 P's. P de papá, en la presencia, en la paciencia y en la perseverancia. Este es un texto que nos habla de esos 3 elementos fundamentales en los cuales nosotros como padres tenemos que ejercitarnos. Nosotros estamos seguramente muy sobrados en el ejercicio de la disciplina, de la corrección, pero aquí nos dice Moisés, y la palabra nos dice que debemos ejercitarnos en la presencia, en la paciencia y en la perseverancia. Esos 3 elementos, unidos al rol del padre, como tal, como un papá, en su campo de acción, que es el hogar, y esa responsabilidad de convertirse en un experto contador de la historia bíblica, que conoce la Biblia, que la sabe explicar, que la sabe enseñar, hará que nuestro liderazgo como padres sea efectivo, que nuestra vida al interior del hogar tenga ese aroma del Señor mismo, de Dios mismo. ¿Y qué implica esto? Que el primer campo de evangelismo y misión comienzan en casa. Todo esto es en el hogar donde se comienza a generar todos esos círculos concéntricos en que comienza por la familia y llega a toda la sociedad. Por tanto, el liderazgo del padre no solo le da forma a la vida familiar de las personas que lo conforman, sino que también es el principal agente educativo contracultural de evangelismo y misión. Y esa es la importancia de un hogar cristiano, esa es la importancia del por qué el Señor sigue, no porfiado, sino sigue en su propósito inicial de que a través del hogar, a través de los padres, se comiencen a gestar los grandes cambios, no solamente en la familia, sino en la sociedad en la cual vivimos. Y ese es el campo de misión de nosotros, como también el de la iglesia, por la imagen que utilizamos del Señor.
De manera pues que en este día quiero dejarlos con eso en mente. 3 elementos esenciales para un liderazgo efectivo, liderazgo paternal efectivo, que es la presencia, paciencia, perseverancia. El rol como padres, el campo de acción es el hogar y la responsabilidad es la de ser un experto contador de la historia bíblica. Les invito allí a inclinar su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por la vida de los padres. Soberano Dios y Padre, gracias te doy en esta mañana. Te alabo porque te has manifestado de una manera tan particular, Dios. Dios como Padre, que nos manifiesta tu cuidado, tu amor, tu soberanía, Señor, tu gracia, y también nos instruyes a través de tu palabra, de tus preceptos, mandatos, Señor, de todo esto, para que podamos vivir en un hogar guiados y orientados por tu palabra. Pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que como padres nos bendiga, Señor, nos empoderes con esta gracia que nos has dado, bendito Padre, para que desde el mismo hogar podamos ser gestores del evangelismo y la misión a la cual tú nos has llamado. En este día ruego tu bendición sobre cada padre, de los que están aquí presentes, de los que no están, aún de los que han partido. Pero tú nos llamas esa la responsabilidad delante de ti, Señor, a escucharte y a obedecerte. Guíanos, Señor, con el amor, la paciencia que has tenido hasta el día de hoy, y ayúdanos a crecer a la imagen de Cristo Jesús, pero también cifrados en la esperanza de ser imagen del Padre Celestial. Te alabo y te bendigo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quisiera que nos pongamos de pie para terminar. Y pensando en este pacto que establece Dios con Israel, que nos muestra cómo se ejercita la paternidad, en últimas creo que cada uno de nosotros, como decía el pastor Guillermo, nos sentimos como en deuda, ¿no? Al ver ese esquema nos sentimos en deuda, algunos como a tiempo de corregirlo, otros quizás sienten que ya es muy tarde. Y quisiera orar con un texto que hay en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Dice el Señor: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Ese nuevo pacto es el que Jesús alcanzó para nosotros. Así que si tú eres un papá con remordimientos como yo, que apenas estoy empezando, hay esperanza para ti en Jesús. Y si tú eres un papá que ya está siendo más bien abuelo por los años y tienes también remordimiento, también hay esperanza para ti en Jesús. Y quiero dejarte con esa esperanza que da este texto en el versículo 14, Hebreos 10, 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes? A aquellos que Él está santificando, aquellos que Él está transformando, haciendo santos. Quisiera animarte, papás, quienes están aquí, para ti una esperanza, recordar que hay perdón suficiente para nuestras equivocaciones, pero también una gracia abundante que ha sido derramada en Cristo Jesús, para que esas equivocaciones sean redimidas, sean restauradas y sean cambiadas hacia el futuro, ¿cierto? Que Él está santificándonos, transformándonos. Eso es una cosa muy bella para mí que estoy empezando y espero que lo sea para ustedes. Pero la otra cosa, para los papás que sentimos ese afán de no sé cómo es que en algún momento esta niña
o este hombrecito pueda llegar a conocer al Señor. Para aquellos que eso es un dolor del corazón, una de las oraciones constantes del corazón, quisiera dejarles con este pacto precioso que ha sido renovado en Jesús. Que si bien nosotros somos los que somos llamados a recordarlo, a ponerlos en la frente, en los brazos, en los portones de las puertas, aquí dice el Señor, este pacto nuevo que yo haré con ellos, voy a poner la ley en su corazón, ya no por fuera, ya ¿a dónde? A donde tiene que estar, en su corazón, en su corazón. ¿Y la escribiré en dónde? En su mente, en su mente. ¿Qué tal si hoy terminamos orando por nuestros hijos también? Padre, queremos terminar esta celebración dándote gracias por la paternidad, por la forma en que las escrituras son tan claras en expresarnos cómo nos llamas a ser padres. Gracias por la belleza que trae como camino, que no nos deja ciegos, que nos da herramientas, que nos exhorta, nos anima, nos instruye para presentarnos delante de Dios y ser útiles para toda buena obra. Pero gracias también, Señor, por la esperanza que en la Escritura hay en Jesús para nosotros. Aquel en que ha sido sellado un nuevo pacto, que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras equivocaciones y errores, y que de alguna manera desde adentro nos va transformando día tras día para que la generación que viene, Señor, sea levantada con mayor temor a ti. Nosotros ponemos a nuestros hijos en tus manos. Padre, qué tarea tan enorme enamorarlos de ti. Pero gracias por la esperanza que este texto nos trae de recordar que, Señor, nosotros podemos poner devocionales, podemos poner cuadros, mensajes, camisetas con mensajes de las Escrituras, pero lo único que puede escribir eso en el corazón eres tú. Lo único que puede escribir en la mente eres tú. Por eso te pedimos que utilices nuestros débiles, Señor, y sabemos que son insuficientes esfuerzos para esto. Entregamos esta generación que viene hacia adelante. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hagas padres idóneos, padres temerosos que no solamente hablan el Evangelio, sino que lo modelan. Pero en especial, Señor, trabajamos duro, conscientes de que la única persona que puede instaurar eso en lo profundo del corazón eres tú. Por eso levantamos nuestros hijos, Señor, con nombres propios delante de ti. Pon tus hijos con nombre propio ahí delante del Señor. Quizás ya son pequeñitos, quizás ya están viejos, casados y con hijos, pero ponlos delante del Señor. Él es el único que puede poner su ley en su corazón. Aguardamos en ti y descansamos en que tú, Señor, escucharás nuestro clamor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.